sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Una vez más podemos ver que se produce, y eso que vamos en el capítulo 2, hasta que lleguemos al capítulo 16, todavía vamos a ver muchos más conflictos de Jesús con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, con los maestros de la ley. Y este era otro de esos conflictos. Y ese conflicto tenía que ver por la manera en la que los fariseos y los maestros de la ley entendían cómo tenían que vivir la ley de Dios y cómo Jesús les decía que tenían que vivirla. Así que otro nuevo conflicto entre ellos. Generalmente porque los fariseos buscaban los fallos en Jesús. Claro, Jesús decía: yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios que viene para traer paz y perdón a los hombres. Entonces se daba a conocer como que era Dios. Entonces los fariseos desde el primer momento, ya lo hemos visto, estaban intentando cazar a Jesús, porque si realmente él decía que era hijo de Dios, lo que esperaban los fariseos es que él se comportara como un fariseo. Pero Jesús no vino a comportarse como un fariseo, vino a comportarse como Dios. Ellos estaban un día caminando por un sembrado donde había trigo plantado, y lo estaban haciendo en sábado. Y aquí hay un montón de ceremonias, de liturgia, de leyes que están escritas en la ley de Israel, pero que no es parte de la ley de Dios, lo que llamamos el Talmud, que tiene un montón de normas que la gente tenía que respetar en el día del sábado. Y lo que hicieron los discípulos al pasar por aquel sembrado es, empezaron a arrancar las espigas y empezaron a comerse el trigo, el grano que iban cogiendo. Esto se podía hacer cualquier día de la semana, siempre que no se usara una hoz, claro, porque tú estás caminando por un sembrado que no es tuyo. Esto era una norma, yo recuerdo cuando era pequeño que esto era una norma en los campos de la gente, es decir, a la gente no le importaba, yo recuerdo, porque mi padre tenía una casa de campo, y recuerdo que estábamos allí y a la gente, a los dueños de las fincas, no les importaba que tú pasearas por sus fincas. Lo que le mosqueaba a los dueños de las fincas es que tú fueras con un cubo, con una caja cogiendo fruta. Eso le mosqueaba a los dueños de la finca, claro, porque están cultivando su finca para sacarle un fruto, para sacarle productividad, para sacarle un provecho a la finca. Lo que sí te permitían los dueños de las fincas, de los terrenos que estaban allí plantados de árboles frutales o de cualquier otra cosa, es que si tú ibas y cogías un melocotón, no pasaba nada. Podías coger hasta 2 melocotones y comértelos en el mismo momento. Y el dueño de la finca te podía estar mirando y no te decía nada. Pero insisto, otra cosa era que tú estuvieras con una caja o tuvieras un cubo, un balde, un barreño o algo y lo estuvieras llenando de melocotones, porque entonces el dueño de la finca iba a bajar y te iba a pedir cuentas de eso. Esto era algo parecido. Cualquier día de la semana podían coger alimentos de cualquier terreno, de cualquier lugar, solamente que no podían usar una hoz como para recaudar y decir esto lo voy a vender. Es más, por ley, todos los campos tenían siempre unos lugares que generalmente eran los bordes de los terrenos en los cuales el dueño del terreno no recolectaba el soporte porque decían que eso era para las personas que tenían necesidad y que pudieran venir a recogerlo. Este es un poquito el contexto de lo que estamos viviendo. Pero claro, es el día del sábado, es el día del descanso, y entonces hay una serie de cosas que hay que cumplir y los discípulos parece que se lo saltaban. Por supuesto, el sábado, en el día de descanso, no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Y los fariseos, al ver a los discípulos de Jesús, pensaron que ellos estaban trabajando. Había 39 tipos de trabajos que no se podían hacer el sábado. Y entre ellos, las 4 cosas que hicieron los discípulos: segar, ventilar, trillar y preparar una comida. Se entendía como eso. Segaron, cogieron el trigo y lo desmenuzaron, lo prepararon y se lo comieron. Eso es lo que se supone que no podía hacerse y los discípulos lo hicieron. A nosotros ahora, por ejemplo, nos puede parecer que eso es ridículo. Bueno, que eso, claro, es rizar mucho el rizo. Sí, es rizar mucho el rizo en nuestro tiempo, pero para un judío, para un fariseo, para un maestro de la ley, todo aquello tenía su sentido y había que respetarlo. En realidad, para ellos era una cuestión de pecados mortales o incluso de vida o de muerte, porque eso te podía juzgar o no. Podéis entender un poco el contexto. El contexto es que los discípulos están cogiendo trigo y comiendo como si normal fuese.
El contexto es, para otros, es que aquellos que están haciendo eso están pecando y están haciendo algo que no es lícito. Entonces los fariseos acusaron a los discípulos de Jesús. Y entonces les acusaron esperando que Jesús, si hiciera algo, lo reprendiera y les dijera: oye, niños, que eso no se puede hacer. Como si fueran niños pequeños, eso no se puede hacer. Pero Jesús no los reprendió. Al contrario, lo que hizo fue entablar una conversación en la que les mostró algo a aquellos maestros de la ley. Jesús les contestó en su propio lenguaje, el lenguaje de la ironía, de la acusación, de todo esto. Y entonces les habló a los fariseos acerca de las escrituras que ellos no podían negar. Y el rey David, ya sabéis, incumplió la ley del sábado cuando se vio en necesidad y nadie lo culpó. Es el ejemplo que les pone Jesús. Pero es interesante con la ironía de Jesús, porque les dice a los fariseos: ¿nunca habéis leído? ¿Cómo le dice algo así a gente que conoce el texto, que han leído el texto, que saben todos los textos, que saben toda la tradición? La ironía de Jesús: ¿nunca habéis leído? Como diciendo, ¿no os enteráis de nada? ¿No tenéis ni idea? Tan cerca que estáis de los textos bíblicos, pero los interpretáis mal. Él estaba hablándole a personas consideradas expertas en las escrituras, que conocían y hablaban de ellas. Y la crítica hacia Jesús parece que es una de las señales del reino. Es una de las señales por cuanto siempre lo persiguen y siempre Jesús les da una contestación. Solo hay un momento que Jesús no les contesta, es el momento en el que Jesús va a la cruz. Es la oposición de aquellos que están ciegos totalmente. Para que sepáis, para que conozcáis la situación de David cuando él toma de esos panes de la presencia, para que entendáis. En primer libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, dice que David huía de Saúl para salvar su vida. Llegó al tabernáculo de Nob, y cuando llegó allí pidió de comer, pero no había nada para darle de comer. Y entonces solo tenían algo, los panes de la presencia, los panes de la proposición. Nos dice en Éxodo capítulo 25 que el pan de la proposición eran 12 panes que se colocaban en una mesa de oro que estaba delante del tabernáculo en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Y los panes que se ponían sobre esa mesa simbolizaban la ofrenda a Dios. Esos panes se cambiaban una vez a la semana. Se ponían panes nuevos y los panes que se retiraban solo podían ser comidos por los sacerdotes y por nadie más. Nos dice Levítico 24:9. Por lo tanto, nadie podía comer de esos panes sino solamente los sacerdotes. Y Jesús les muestra que en ese momento David lo hizo totalmente diferente. El sumo sacerdote que estaba allí en aquel momento no es Abiatar, tal y como nos relata Marcos, sino Ahimelech, su padre. Pero el nombre no es lo importante es la acción, lo que hace David. En su necesidad, David, teniendo hambre, coge aquellos panes como sugerencia del sacerdote y le dice: comed eso porque es lo único que tenemos. Y Jesús le mostró a los fariseos que la Escritura contiene un precedente de aquella necesidad de saltarse una instrucción de ley en sábado. Y el sábado, les dice Jesús, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Es decir, el sábado fue creado para que el hombre se sirviera de él y no para que el hombre fuera un esclavo del sábado. Entonces, en esta situación se dio que se dio solamente una vez y que no se menciona en la Escritura que se repitiera ni que fuera algo que empezara a hacerse desde ese mismo momento. No era un desprecio a la ley de Dios o la opción para hacer a lo que a uno le dé la gana. David era temeroso de Dios y se le describe como uno que tenía el corazón como de Dios. Se le describe así en la Escritura. Tenía un corazón como el de Dios. ¿Cómo iba David a saltarse todo aquello? Algunos rabinos en este tiempo de Jesús enseñaban que habíamos sido creados para observar el sábado. Jesús les enseñó lo absurdo de esto. Les enseñó que el sábado era la provisión de Dios hacia nosotros para el descanso y para la adoración.
el día de descanso es para el descanso y para la adoración. Qué bueno es poder adorar al Señor. El ser humano fue creado para tener un encuentro con Dios, y todo aquel que se acerca a Dios sabe que el ser humano fue creado antes que las leyes del sábado. Fue primero el hombre, fue primero la mujer, y después las leyes del sábado, la ley entregada a Moisés y al pueblo en el desierto. Muchas de las normas que los fariseos tenían, los maestros de la ley tenían, eran normas del Talmud. Ellos habían añadido a lo que era la ley de Dios, habían añadido más cosas que ellos tenían que hacer para respetar el día del sábado. Entonces, lo que hicieron fue interpretar aquellas normas, dar más normas a las normas. Déjenme decirles algo. ¿Cuánto daño hacen los intérpretes de la ley? Hacen un daño tremendo todos aquellos que interpretan y lo hacen erróneamente. Y no solamente eso, el problema es a toda la gente que arrastran con ellos. Cuando algo se enseña mal, se arrastra mucha gente. Cuando algo se dice mal, la gente que lo aprende mal y lo hace mal. Y te digo una cosa, es tan difícil desenseñar para volver a enseñar, pero le voy a decir una cosa también, es tan necesario desenseñar para poder volver a enseñar. Acordaos del pasaje anterior, acordaos de los odres viejos con vino nuevo, acordaos del parche nuevo en ropa vieja. Necesitamos tener una mente nueva, una mente que sepa ser renovada siempre por el Señor, a la luz de su palabra. Jesús quiso alumbrar a aquellos hombres y ellos no se dejaron. El ser humano no fue creado para ser víctima y esclavo de las reglas y de las normas, incluso de las del día de descanso, del sábado. Se hicieron para hacerle la vida más fácil y mejor a las personas que las tenían. El hombre no debe ser un esclavo del día del descanso, ni debe ser un esclavo del sábado. El sábado existe para su bien, porque el día del sábado, el día del descanso, nos gozamos en Dios, le adoramos, descansamos en Él. Pero déjame decirte más cosas. Nuevamente Jesús usó aquí un título. ¿Qué título usó? Usó el de Hijo del Hombre. Lo aplicó a sí mismo. Y los fariseos, los maestros de la ley, sabían que cuando Jesús estaba aplicando ese nombre, estaba diciendo que Él mismo era ese Hijo del Hombre, que Él mismo era el ungido, que Él era el Mesías. Todos podían interpretarlo como de esa manera, pero estaba claro que Jesús se refería con toda claridad a sí mismo. Lo que está diciendo Jesús es que Él es Señor del sábado. De alguna manera, lo que está diciendo Jesús, lo que se hace durante el día del sábado, depende de mí. Yo tengo todo el derecho a decidir qué es lo que se hace en el día del sábado. Y al decir esto con toda claridad, se estaba haciendo igual a Dios, quien había establecido el sábado. Claro, cuando los fariseos escuchan esto, ellos se ponen en guardia. Cuando los fariseos escuchan esto, ellos se ponen como diciendo, este se está haciendo igual a Dios. Para ellos aquello era una blasfemia. Aquello era un insulto a Dios y a todo lo que ellos defendían. Lo que podemos ver en el texto es que Marcos se refiere al Hijo del Hombre, que es Jesús, como el Mesías. En el capítulo 2, versículo 10, que ya vimos semanas atrás, nos decía que dice que solo el Hijo del Hombre podía perdonar pecados. Con esto que hacía Jesús, se atribuía la autoridad de perdonar pecados. Él podía perdonar pecados. Se refiere a Él mismo. Y Jesús insiste en ello porque la gente que sabía, que le habla, que se había acercado a Él, los maestros de la ley, se supone que conocen toda la ley, la Escritura. Y a ellos les hubiera sido más fácil entender todas estas cosas, porque les está hablando a ellos. Su audiencia era una audiencia de un nivel, se supone que teológicamente alto, se supone con unos conocimientos de la Escritura alto, pero aquella gente no podía entender. Jesús les enseña. Era como si ellos se hubieran nublado su vista para no querer conocer al Mesías. Ahora, ¿lo hacían deliberadamente? ¿Cerraban los ojos a la verdad de Jesús? Si una persona no acepta a Cristo y le rechaza, es posible que además se oponga al Señor
todavía con más amargura que con lo que lo hicieron los fariseos y los maestros de la ley. Cuando alguien conoce y sabe, puede que se oponga aún más. Cuanto más respondemos a la verdad, más vamos a entenderla y más vamos a recibirla. Pero cuanto menos respondemos a la verdad, ignorándola o cerrando los ojos a ella, menos la vamos a entender. Necesitamos tener ojos abiertos, oídos atentos y un corazón dispuesto a lo que Dios quiere decirnos y cómo quiere decirnos. El cristianismo, en definitiva, el cristianismo no consiste en cumplir reglas. Y si pensaste que ser cristiano significaba no hagas, haz, estás equivocado. El cristianismo es mucho más que eso. Y si el día del Señor, el día del descanso, el día del sábado, que es lo que quiere decir la palabra domingo, día del Señor, consistiera en no trabajar e ir a misa, o en ir al culto, en orar, en leer la Biblia, en abstenerse de ciertas cosas. Si ser cristiano significa eso, digo que ser cristiano sería muy fácil. Porque cumplir ciertas normas puede ser hasta fácil, pero es mucho más que eso. Si nos olvidamos si olvidamos el amor, si olvidamos el perdón, el servicio, la misericordia, que son el corazón del cristianismo, y los sustituimos por el cumplimiento de normas, el cristiano pierde su esencia. No es lo mismo hacer algo por cumplir que hacer algo desde el corazón. Es totalmente diferente. Cristianismo es hacer, mucho más que abstenerse de hacer. Y algunos malinterpretan esto con la sencilla razón, con el motivo para decir que no hace falta dedicar un día de reposo, no hace falta dedicar un día de descanso, no hace falta dedicar un día. ¿Por qué? Porque es la contraposición a la ley. Desgraciadamente, puede que haya iglesias que estén más preocupadas por el ceremonial, por el ritual, que por hacer la misericordia que Dios demanda que hagamos. La gente importa mucho más que los sistemas, mucho más que las ceremonias. Las personas son mucho más importantes que el ritual, siempre. El descanso que trae beneficio es aquel que ayuda al corazón a tener paz con Dios. Y como fruto de ese descanso, nuestras vidas se llenan de adoración al Dios vivo constantemente. Descanso, verano, vacaciones, ideal, sí. Pero si no tienes el descanso en el Señor, no tienes absolutamente nada. El día de descanso no es una obligación. Que vengas aquí el domingo no es una obligación. Que vengas aquí el domingo no te va a dar más puntos para entrar al cielo, Que sepas. Yo, por si tenías alguna duda, no te va a dar más puntos para entrar al cielo. El día de descanso no es una obligación, como te digo, sino es el deseo de dedicarlo a Dios, al Dios vivo, como agradecimiento por el buen descanso. Y el buen descanso es la vida eterna. Yo no sé qué haces tú con tu vida, no sé si te congregas cada domingo, yo no sé si dedicas el tiempo a adorar al Señor, que tu pensamiento sea el Señor durante todo ese tiempo, pero esa es la invitación de Dios. La invitación de Dios al descanso es a gozarnos en Él. Si Jesús es el Señor del sábado y también el Señor de nuestras vidas, no solo le dedicaremos un día a la semana, sino todos y cada uno de ellos. Porque nuestra vida no significa cumplir normas, significa adoración. No se trata de cumplir normas. Porque si te congregas el domingo, pero durante toda la semana ni oras, ni lees la palabra, ni tienes comunión con Dios, ni tienes comunión con la iglesia, ni haces misericordia, ¿de qué te sirve? ¿Cumplir normas? ¿Para qué? Antes cumplíamos normas. Ahora no tenemos que cumplir normas. Y saben, todos los extremos son malos. Ni los puntos sobre las sillas que los maestros de la ley querían llevar, ni tampoco el descuido que otros muchos quieren llevar en su vida en cuanto a la relación que tienen con Dios. Ni tanto, ni tampoco. Ni el cumplimiento del descanso como norma, ni la extensión de este por ser innecesario. Hay algunos que dicen,
no necesitamos congregarnos, no necesitamos reunirnos el sábado. Lo importante es, y ponen ahí un montón de cosas. Déjenme decirles, les voy a decir a los que dicen eso, les voy a decir lo que necesitan oír. Lo que necesitan oír es que necesitamos conocimiento de Dios y de su palabra. Eso es lo que necesitamos. Porque si conociéramos su palabra y conociéramos lo que Él dice y conociéramos quién es Dios, no discutiríamos a Dios si adorarle es una opción o no es una opción. Y hacerlo con la iglesia más. Entender los versículos, la palabra cuando habla acerca de estas cosas. Lo que hace falta a la iglesia, ¿saben qué es? ¿Lo quieren saber o me lo callo? ¿Lo quieren saber o me lo callo? ¿De verdad quieren saberlo? ¿Quieren saber lo que es necesario en la iglesia? La iglesia lo que necesita hacer es enamorarse más de Dios. Eso es lo que necesita hacer. Enamorarse más de Dios. Eso es lo que nos hace falta. Y cuando te enamoras de Dios, su palabra no es una ley, es un estilo de vida. Cumplir su palabra no es solamente decir, tengo que cumplir, a ver, que el pastor me vea que hoy estuve, y tal, como Mabel tiene una lista ahí donde estamos todos ahí, me puso, esta semana estuve, qué bueno, esta semana tengo un punto. Después del año 52 puntos, y después de 10 años 520, y después de tanto. Si tu vida y comunión con Dios está basada en eso, tienes que darle un vuelco a tu vida. Tienes que darle un vuelco a tu vida espiritual. Si tu cumplimiento de la ley es solamente decir, hoy no mentí, hoy no robé, hoy no le falté respeto al otro, hoy ayudé a una ancianita a cruzar la calle, si eso es lo que tú consideras cumplimiento de ley, déjame decirte que las normas te están matando. La ley te está matando. ¿Será que el matrimonio se mantiene unido solamente porque un papel los unió? ¿Se acuerdan aquel bolero que dice, ¿se acuerdan? ¿Le gustan los boleros? A mí me encantan los boleros. ¿No le gustan los boleros? A mí me encantan los boleros. Ese bolero que dice, soy tuyo porque lo dicta un papel. Mi vida la gobiernan las leyes, porque en mi corazón, ¿qué es? ¿Están sonando? No se sabe el bolero ese. En mi casa se cantaban boleros desde que antes de que yo naciera ya cantaban boleros. Y mi hermano, el tercero, Blas, le encantan los boleros. Está todo el día cantando boleros. Cuando estamos toda la familia reunida, él saca la guitarra y si no hay guitarra da igual. Él canta los boleros igual. Si un matrimonio solo se mantiene unido porque lo unió un papel, un poco triste, ¿no? Pero el matrimonio se mantiene por el amor, se mantiene porque se cuida, se mantiene por el perdón, se mantiene porque se adorna. El matrimonio hay que adornarlo, hay que ponerlo bonito, hay que embellecerlo. El matrimonio se riega, se cuida, el matrimonio se esfuerza, el matrimonio renuncia, el matrimonio cede. Si solamente es por un papel, qué tristeza, ¿no? Si nuestra relación con Dios solo la dictan las leyes, qué tristeza, qué aburrimiento de relación con Dios. Déjame decir que entonces somos unos aburridos. Y la iglesia necesita despertar de ese aburrimiento. Pensar que la relación con Dios consiste en comprender y cumplir normas significa que no hemos entendido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa que Jesús se dio por completo y lo dio todo para que nosotros ya no tuviéramos que hacer nada. Entonces si no tengo que hacer nada voy a hacer lo que me dé la gana. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que tú no tienes que obedecer leyes para ser salvo. Solo tienes que creer en Jesús para ser salvo. Y relacionarte con Él es gozo, no un peso. Porque Jesús lo que vino a quitarnos fueron las cargas y no a ponernos más. Jesús no vino a decirnos, hey, mira, ven, que te quito el peso del pecado, pero ahora te voy a dar el peso de la ley. Wow, no. Jesús dijo, te quito el peso del pecado para que puedas vivir mi ley con pasión. Esa es la diferencia. Espero que hayas comprendido la gracia.
Y espero que puedas vivir la gracia. Si aún no le entregaste tu vida a Jesús, déjame decirte que para poder tener un buen descanso hay que decirle a Jesús que entre en nuestras vidas. Hay que confesarle nuestros pecados. Hay que arrepentirse, por lo tanto hay que dejar de hacerlos y darnos la vuelta. Y cuando hayas hecho eso también, pídele perdón por tus pecados. Y si todavía no te has entregado a Jesús, hoy es el día que puedes entregarte a Él. Pero a ti, iglesia, a mí, que soy parte de esa iglesia también, la vida de discípulo debe ser de adoración auténtica a cada instante. ¿Habrá en este lugar quien quiere convertirse en un adorador renovado y comprometido? Pues ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos ser esos adoradores. No obedecemos normas, nos relacionamos con Dios. No es un Señor en la distancia, es nuestro amigo fiel. No es el Señor con Dios, es tal y como Jesús dijo, Abba, Abba. Mi padre me contaba que cuando él era, bueno, hasta que su padre falleció, o sea, mi abuelo, hasta que su padre falleció, el trato con su padre era, él le llamaba padre y le llamaba de usted. ¿Algunos de ustedes recuerdan esto? ¿Algunos de ustedes hacían esto con sus padres? ¿Sí? Se le decía padre y se le trataba de usted al padre. ¿Visto cómo los tiempos cambian? Ahora ya los niños no le dicen a los padres papá, ahora le llaman colega. Ni tanto ni tampoco, ¿no? Pero Jesús nos enseñó que nuestro Padre Dios está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es mucho más accesible de lo que nosotros pensamos. No sé qué rey era, pero un rey de Inglaterra estaba recibiendo una visita en su despacho. Y todo el que quería entrar en el despacho del rey tenía que entrar previamente por un conducto reglamentario hasta que podía entrar si se le autorizaba a entrar. Y el rey de Inglaterra estaba atendiendo a alguien que había venido a visitar, una persona, alguien importante, alguien que venía a pedirle algo, no lo sé. De repente alguien abrió una puerta y sin pedir permiso entró además haciendo ruido, quejándose por un montón de cosas. No le importó que su padre estuviera reunido allí. Me refiero a su hijo, claro. El hijo del rey sí que podía entrar cuando quería. Y podía sentarse en el regazo de su padre. Y podía estar con él. Convirtámonos en adoradores auténticos. Si tenemos el descanso y vida eterna que Jesús nos ha dado, podemos relacionarnos con Él desde la cercanía y no desde la distancia, desde la relación y no desde las normas. Ojalá que sea así. Vamos a ver. Señor, hoy queremos ser los adoradores que tú mereces que seamos, los que tú nos pides ser. Nos pides, Señor, que contemplemos tu ley. Que en la ley, Señor, hay tesoros para nuestra vida. Hay cosas en ella, Señor, que nos sirven para poder relacionarnos contigo y relacionarnos con los hombres. Pero no queremos hacerlo desde la obligación ni desde alcanzar metas que nos sirven, Señor, porque la meta ya está alcanzada en Cristo Jesús. Pero, Señor, enséñanos a ser los adoradores que tú quieres que seamos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Tómate un tiempo ahí mientras escuchamos esta canción. Tómate un tiempo para orar al Señor y preguntarle
Señor, ¿qué tipo de adorador quieres que sea?